Bienvenidos a Granada entre libros, el programa que en Andaluz dedicamos a la literatura y donde conocemos a diferentes escritores que nos van presentando las novedades editoriales. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe una escritora sevillana muy joven, pero muy talentosa, que es Rosa Verbel. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Acabas de ganar hace poquito el premio de poesía joven Antonio Carvajal, que publica la prestigiosa editorial Hiperión de poesía, con Las niñas siempre dicen la verdad. A mí es un título que me ha llamado muchísimo la atención porque creo que hay dos juegos importantes. Es el tema del feminismo, digamos, de la mujer, ¿no? Que se ve claro porque está cogiendo una frase hecha, popular, pero dándole la vuelta. Y aparte el tema de la infancia, ¿no? Que siempre dice, bueno, los borrachos y los niños son los que dicen la verdad. ¿Por qué este título? ¿Qué quería reflejar con él? Pues bueno, como dices, quería un poco darle la vuelta a este refrán popular que tenemos todos en nuestro imaginario. Y como bien dices, por un lado está la parte feminista, digamos, de reflejar pues la experiencia femenina desde la infancia, ¿no? Toda la conciencia de lo que significa ser niña frente a ser niño y todos los problemas y los conflictos que eso supone. Y por otro lado, creo que hay una tensión en el libro entre la verdad y la mentira, y lo que implica decir la verdad y lo que implica también mentir y falsear la realidad y los relatos que nos contamos sobre el pasado y también sobre el futuro. Si trabajas desde un punto de vista muy sincero, y además se hablan temas que muchas veces cuesta trabajo hablar, no que sean a veces son temas tabú, pero por ejemplo, bueno, hablas desde la menstruación, ¿no? La primera menstruación, hablas del primer amor, hablas de la violación, hablas del maltrato, de la ruptura familiar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de enfrentarte al papel e ir contando experiencias o reflejarlo, tuyas o no, pero difíciles, ¿no? de contar? Sí, ha sido un proceso de escritura un tanto irregular, porque es un libro que me viene acompañando en los últimos 2 o 3 años y que ha tenido un poco de subida y de bajada, porque como dices, son temas complejos, son temas a los que les cuesta encontrar, digamos, su tono, la forma de decirlo sin caer pues en lo maniqueo, digamos, o en lo deshonesto, sí. Así que ha sido un proceso complicado y estoy muy orgullosa de que haya culminado en algo tan feliz y con un premio que admiro tanto. Bueno, a mí he estado leyendo, te comentaba, y me ha impactado mucho, sobre todo determinados textos, ¿no? Voy a leer un fragmentito, bueno, un poema que es muy cortito. Y dirán a las niñas: mujer, algún día este dolor tampoco te será útil, pero habréis aprendido a soportarlo. O sea, ¿crees que nosotras vivimos, ¿no? Digamos, soportando un dolor, digamos, desde la infancia, ¿no? O sea... Sí, yo creo que desde que somos niñas se nos inculca un poco esa introspección, digamos, a asumir y a soportar cosas que los hombres no tienen que, digamos, ocultar. Ellos viven pues experiencias también muy duras y muy diferentes, pero también igualmente duras, pero no tienen esa necesidad, digamos, de soportar o de interiorizar eso y demostrar públicamente pues otra cosa. Así que iba un poco por ahí, sí. Y es un homenaje también, creo, a la relación de madre e hija, ¿no? Sí, yo creo que la familia en general y también la relación materno-filial tiene un peso muy importante en el libro. De hecho, bueno, el libro está dedicado a mi madre y son muchos los poemas que hay pues a las madres y a la relación de las madres y las hijas, que para mí es una relación pues muy luminosa, pero que también tiene su claroscuro. ¿Ella ha leído ya el libro? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Pues bueno, ella dice que le gusta mucho, que está muy orgullosa, pero bueno, yo creo que sí, que está muy contenta. Pero tampoco les quiero preguntar mucho porque me da un poco de vergüenza. Da reparo. Las mujeres siempre hemos estado, por desgracia, en un segundo plano en el mundo literario. Afortunadamente ahora, bueno, con nuevos movimientos se está ahora reivindicando incluso a la Sin Sombrero, que nunca, o sea, nos ha invisibilizado, ¿no? En todo, pero especialmente también en la literatura. ¿Has leído mucha literatura de mujeres? ¿Has buscado? Cuéntanos un poco, ¿no? Tu relación con... Pues para mí, cuando empezaba a escribir, ya una vez que pasé, digamos, la barrera de leer a los clásicos en el instituto y que pues leía La Generación del 27, sobre todo, que es con la que empecé a escribir,
Pues para mí fue un shock absoluto descubrir que también las mujeres escribían poesía y que también las mujeres hacían literatura y hacían arte, porque bueno, no es lo que está en el canon ni es lo que alguien que empieza a escribir pues se topa en primer lugar. Así que para mí fue totalmente una revolución. Yo empecé leyendo sobre todo a la poesía confesional norteamericana, Sylvia Plath, Anne Sexton. Luego leí también mucha poesía latinoamericana, Idia Vilariño, Alejandra Pizarnik, que fueron como mis primeras lecturas así de cabecera. Y bueno, yo agradezco muchísimo toda esta labor de recuperación y de reivindicación que se está haciendo en los últimos años. Has citado a La Sin Sombrero. Pero bueno, también, pues no sé, se me ocurre una antología que salió hace algunos años de recuperación de las mujeres de la generación Beat. Y bueno, para mí es una cosa muy positiva porque creo que hay que rescatar un poco a esas mujeres del olvido y reivindicar sus voces. Bueno, tú fuiste ganadora ya, tu primer libro, pero fuiste ganadora, sales en algunas antologías del certamen de Ucopoética. La verdad es que Ucopoética es una cantera fabulosa. Córdoba ha hecho muchísimo, yo creo que por la poesía en Andalucía. Con estos talleres y demás, ¿cómo fue esa experiencia, digamos, del taller poético para ti en tu carrera literaria posterior? Pues yo creo que para mí Córdoba fue un antes y un después en mi poesía, porque cuando yo llegué allí ya tenía más o menos la idea esbozada de lo que quería escribir. Ya estaba este libro un poco gestándose, pero en un estado muy embrionario. Pero después de Córdoba fue totalmente una catarsis, porque el taller con Javier Fernández, que es un escritor que también admiro y valoro mucho, pues me enseñó muchas cosas, muchas claves, que la autocrítica debe ser siempre constructiva y eficaz, porque si no pues se cae en la autodestrucción y no se sale nunca de ese bucle. De romper el poema una y otra vez. Sí. ¿No? Y bueno, la verdad es que después de procesar un poco todo lo que aprendí ahí, pues yo creo que ha salido este libro. Y como dices, pues yo creo que ahora mismo la poesía joven andaluza no se entiende sin algunas de las voces que han salido de ese taller. Por ejemplo, los dos últimos premios Hiperión, que son Ángelo Néstores y Jorge Villalobos, vienen también de los talleres de Ucopoética, pero bueno, también muchas otras voces como Juan Aguilar o María Sánchez o Carlos Catena, que yo creo que desde luego tienen muchísimo futuro en la poesía. Sí, una de las antologías de las que ha formado parte, bueno, una de Granada no se calla, la antología de textos contra la violencia machista en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Granada, pero otra es Algo se ha movido, ¿no? Que es el panorama de jóvenes poetas andaluces, donde además hace un prólogo excepcional Joaquín Pérez Azaustre, poeta cordobés, donde habla un poco, ¿no? Donde se ve un poco la muestra de lo que estáis haciendo ahora las nuevas generaciones en la poesía, ¿no? Porque sois gente muy joven, tiene 20 años, y venís con mucha fuerza, y se está moviendo algo en Andalucía. Sí, la verdad es que la antología de Algo se ha movido, me hace especial ilusión salir en ella, porque creo que da un panorama muy sincero y muy plural de lo que está pasando ahora mismo en Andalucía con la poesía joven. Así que estoy muy contenta de tener a compañeros tan valiosos y de estar en esa antología, y como dices, el prólogo de Pérez Azaustre es genial. Bueno, no es que se esté a ver, los movimientos se van creando, digamos, ¿no? Pero ahora se está hablando por parte de varios poetas de la poética del dolor, de la poesía del dolor. Jorge Villalobos, que lo nombraba, Ana Castro está trabajando también la poética del dolor. En cierto modo, tu libro se puede ver también, ¿no? Como una poética del dolor. ¿Te enmarcarías tú en ese movimiento o no te gusta enmarcarte en un movimiento? Bueno, no sé si es un poco arriesgado por mi parte colarme ahí, pero sí que es muy interesante lo que plantean los poetas que se autodenominan poetas del dolor, porque bueno, creo que toda nuestra poesía parte, digamos, de una situación de fracaso, un fracaso social, pero también un fracaso pues individual, y hay quienes lo articulan más por un dolor físico, como en el caso de Ana Castro, o también bueno, Jorge lo articula más por un dolor, digamos, por la muerte y la pérdida y todo esto. Pero creo que esto se observa también en una poesía que tiende más hacia el dolor social o el dolor pues, de vivir en la colectividad y lo que ello implica, ¿no? Con sus conflictos y sus oscuridades. Sí, en este caso sería a lo mejor el dolor que hablábamos, ¿no? Innato a la condición de ser mujer. Sí. Me parece muy interesante la mirada. ¿Por qué un premio de poesía? Es decir, cuando
un autor termina un libro, te plantea, lo manda a una editorial, lo guarda en un cajón, lo manda a un premio. ¿Cómo ha llegado el libro al premio Antonio Carvajal? Pues la verdad es que yo acabé este libro hace apenas 6 meses. Desde luego no podía imaginarme que iba a estar tan pronto aquí compartiéndolo con vosotros. Pero supongo que al ser un primer libro siempre hay ese run de las dificultades, digamos, de publicación, también de difusión y de qué va a pasar con esto, que no soy nadie y nadie me conoce y nadie me va a leer. Así que supongo que un premio de estas características pues te da un poco un empujón, digamos, aunque relativo, para publicar en una editorial prestigiosa y para que otras personas que de otra manera no accederían a tu poesía pues puedan acceder quizá por esta vía. Bueno, léenos un poema, por favor, Rosa, ya que llevamos todo el rato hablando de las niñas, siempre dicen la verdad, queremos oír esa voz de las niñas. Pues voy a leer mi poema Planes de Futuro, que forma parte de la segunda parte del libro, que también se denomina Planes de Futuro. Tenemos 40 años y un trabajo que odiamos, que nos hace pagar la factura, llegar a fin de mes, tener eso que llaman dignidad y que se siente igual que la tristeza. Tenemos un trabajo y un piso en la playa, pero ante el mar soñamos un milagro, nuestra ropa en la arena como entonces y quedarnos así a la intemperie, uno enfrente del otro, con toda la extrañeza de los cuerpos desnudos, con esta luz precaria, con un amor que existe y no nos basta. Tenemos 40 años y 2 hijos que corren, que gritan y que lloran, porque la arena está demasiado caliente, porque nosotros discutimos, porque no hay nada aquí que nos divierta. Tenemos casa, hijos y demasiado miedo a la muerte, a los contratos temporales, como la gente normal, miedos de gente feliz, miedos felices como este insomnio dulce de los días antiguos, o esta nostalgia común y rutinaria. Tenemos 40 años y un país que no nos nombra. No cogemos aviones porque hemos olvidado cómo decir te quiero en otras lenguas, la violencia del viaje, cómo dormir tranquilos en hoteles lejanos, donde nadie nos llama por las noches. Tenemos 40 años y una vida feliz, feliz, sin contratiempos, una vida segura, equilibrada. Pero después del amor, de la rutina, la propiedad privada y el verano, la realidad regresa inconformista. Bueno, pues qué bien, es la primera vez que lo he escuchado de tu voz. Ya te he dicho, no lo he podido terminar, pero lo que he leído te he dicho que me ha impactado, me ha entusiasmado y enhorabuena, de verdad, es un libro excelente. Yo te había pedido, aparte de que vinieras a hablarnos de tu libro, que nos recomendaras también otro, que me ha dado muchísima alegría que nos traigas un libro de Clear 71, que es la editorial de Aníbal Cristo, un editor argentino, afincado, si no me equivoco, en Barcelona, sí, que hace una recuperación fantástica de la poesía, con además traducciones y ediciones bilingües de poetas que si no, casi no se conocerían en España. Sí. ¿Qué nos has traído hoy? Pues bueno, he traído uno de mis libros favoritos, creo que uno de los mejores libros de poesía que se han publicado, digamos, en los últimos 5 años en España, y es un libro de Ben Lerner, una antología, Elegías Doppler, en la que aparecen algunos de los poemas de sus 3 libros de poesía, que son los 3 magníficos y que es difícil o imposible encontrarlos traducidos al español, y además tiene algunos inéditos. Y como dices, de la editorial Kriller 71, que aparte de la publicación que está haciendo de poetas españoles, sus traducciones son magníficas. Sus traducciones, bueno, estas del inglés, porque es un poeta norteamericano, pero sus traducciones de poetas brasileños y portugueses también son excelentes, y es una editorial que sigo y que valoro mucho. No, en la poesía a mí me parece muy valiente lo que está Sí, haciendo son propuestas Aníbal. muy disruptivas y muy interesantes. No suelen publicar a españoles, publican muy poquito, pero Sí. me parece también más interesante incluso lo que efectivamente dices, con traducciones de autores que de otro modo casi no nos llegarían, Sí. porque en fin, la poesía ya de por sí es poco comercial y cuesta trabajo en el mundo de la edición, y más cuando hablamos de que hay traducciones de por medio. Pues tomamos nota, no conocía la obra, o sea que tomamos nota de Ben Lerner, Elegías Doppler, y muchísimas gracias por la recomendación, muchísimas gracias por venir a presentarnos el libro, que sé que todavía no lo has presentado en Granada, estamos a la espera de tener fecha, así que iremos, te acompañaremos. Que sea el primero de muchos, el primer premio de muchos y el primer libro de muchos, y que lo veamos. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros, muchas gracias.